Se trata de Claudio Lozano, es economista, fue director del Banco Nación, presidente de Unidad Popular, integrante del Frente de Todos. Claudio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, faltaba más. Te vi, te leí en redes, bueno, tuviste ahí un pronunciamiento muy sentido por Eve Bonafini, persona que vos trataste y conociste mucho. Sí, yo desde el año 1978 trabajaba activamente en el Servicio Paz y Justicia y desde ese lugar mi vínculo con las madres y puntualmente con Eve fue muy grande durante toda la etapa de la dictadura y bueno, la conocí mucho. Creo que es la experiencia de las madres con Eve a la cabeza. Creo que es un elemento, es una institución central que nos permitió parir la democracia en la Argentina. Creo que fueron capaces de levantar la voz cuando muchos no lo hacían, e incluso cuando el nivel de desinformación y de confusión a nivel popular tenía una magnitud enorme, fueron capaces de bancarse la más absoluta soledad. Y creo que incluso luego... Con muertes en su fila, Azucena Villaflor fue desaparecida. De hecho, Eve no era la presidenta, claro. La presidenta era Azucena Villaflor, fue detenida, desaparecida, secuestrada y desaparecida, así que, la verdad, y aparte a mí me enseñó mucho a entender lo que significa en serio un compromiso político, que tiene más que ver con el corazón, con la pasión, que con la cabeza. Y creo que fue una mujer que supo transformar ese dolor profundo y brutal que implica perder un hijo. Aparte, más que perder, porque la desaparición tiene un componente brutal que implica la imposibilidad del duelo, y transformar ese dolor en lucha, y en una lucha además que le permitió transformarse en un ícono indiscutible de la sociedad argentina, que trascendió nuestras fronteras y que hoy le merece el respeto, yo creo, de casi todo el mundo. Claudio, te quiero mostrar algo. El presidente de la Nación... Creo que también fue muy maltratada en muchos momentos de la experiencia democrática por algunos que, francamente, no hicieron ni la cuarta parte de lo que hizo ella. Bueno, porque lo que sí confrontó fue con la defección. Sí, pero revisando archivos, el propio peronismo la maltrató en el 83 cuando ella fue a la CGT a criticar y a pedir apoyo, fue muy maltratada. Y recuerdo además que eso implicó, por ejemplo, que en una de las rondas de las madres, Saúl Ubaldini haya ido a pedirle disculpas por lo que había ocurrido. Así que sí, efectivamente, no solo el peronismo, también desde el radicalismo, cuando ella confrontó con la posición que tuvo inicialmente el alfonsinismo de llevar a la justicia militar y no a la justicia civil a los comandantes de la dictadura. Y también, por supuesto, cuando se plantó frente al tema de la obediencia debida y el punto final. En todos esos momentos hubo acusaciones absolutamente irracionales, que llegaron en algunos casos a plantearle que estaba en planteos golpistas, cuando francamente, vuelvo a decirlo, no habían hecho ellos por la democracia ni la cuarta parte de lo que había hecho Eve. El presidente de la Nación, a través de su cuenta de Twitter, envió sus condolencias y su dolor y su recuerdo por Eve Bonafini. Sin embargo, desde la Asociación Mal de Plaza de Mayo le contestaron esto. A ver si lo podemos ver, Pájaro. Prensa, la cuenta oficial de Mal de Plaza de Mayo. Señor presidente, no se perdió nada. El legado de las madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra presidente con otra organización es un insulto. Se refiere a Abuela de Plaza de Mayo. Por suerte, Eve hizo público todo lo que pensaba de usted. ¿Por qué tanta dureza pensás en este comunicado, en esta respuesta de Mal de Plaza de Mayo contra Alberto Fernández? Bueno, creo que Eve durante los últimos tiempos, yo creo que desde el 2021 comenzó a marcar mucha distancia con el gobierno, en todos los planos. No con el kirchnerismo, sino con el gobierno de Alberto Fernández. Con Alberto Fernández, porque Cristina es vicepresidenta, también forma parte del gobierno. Sí, bueno, en realidad... Con Alberto Fernández. Con el gobierno de Alberto Fernández, que preside Alberto Fernández. Y me parece que en eso lo que está reflejando la respuesta de
de Madres de Plaza de Mayo que mantienen esa distancia respecto a la gestión gubernamental, ¿no? Hay estos días con el tema bueno, en las últimas horas con la muerte de Alberto Fernández. Alberto Fernández, no. Perdón, de Eve Bonafini, pido Pero disculpas, pido disculpas. no lo Se maté. conoció una entrevista que le hicieron hace años a Alberto Fernández, donde decía esto de Eve Bonafini, a ver si lo podemos ver. No, además yo no comparto nada de lo que dice Eve en ese sentido. Ella lo sabe, además. Yo no comparto ni sus expresiones sobre las Torres Gemelas, ni sus expresiones sobre Bin Laden, ni sus expresiones sobre el terrorismo de la ETA, ni comparto lo que dijo de la Corte Suprema, que para nosotros es un logro. Sí, por eso, no comparto nada, no comparto nada. Creo que la política también tiene un grado de culpa importante, porque la política no fue capaz de hacer lo que Eve hizo. Y entonces le tolera a Eve lo que tal vez en el momento hay que decirle, Eve, esto no se puede hacer. Tal vez. Además es muy difícil porque Eve tiene la característica de ser una mujer que tiene una vocación férrea, muy firme, porque en su conciencia está que si no lo pararon los militares genocidas, ¿quién la puede parar a ella? Creo que llegó el momento de decirle, Eve, estas cosas no se pueden seguir haciendo. Algo que ha potenciado todo este tema es que todos mintieron. Desde un inicio todos mintieron. Mintió Joe Kleiner cuando dijo que él no tenía ni Ferrari, ni auto. La verdad mintieron las madres cuando dijeron, no, pero si se fue hace un año y el 24 de marzo estaba diciendo esas cosas. Todos mintieron. Todos dijeron de repente, ¿quién es Joe Kleiner? Y la verdad que todo, porque yo no entiendo cómo era posible que Joe Kleiner no tenía que ver nada con las madres y el 2 de junio el hermano de Joe Kleiner se llevó un camión de caudales lleno de documentación de la fundación. Bueno, ahí se refería Alberto Fernández cuando estalló el escándalo de Sueños Compartidos, ¿no? En ese momento Alberto Fernández estaba enfrentado, lo que era el kirchnerismo, estaba peleado con Cristina y opinaba así. Entonces uno debería pensar que cambió fue Alberto 9, ¿no? Bueno, sí, Alberto tuvo variaciones en su planteo durante su historia política de manera muy significativa. En ese sentido, Eve no tuvo modificaciones, ha mantenido una coherencia bastante clara y en todo caso yo creo que su acercamiento, su involucramiento con la experiencia kirchnerista tiene que ver con el hecho de que en materia de derechos humanos, digamos, el modo en que se reavivaron las causas y que se llevó adelante los procesos de condena, y además de haber revertido todo lo que tuvo que ver con los indultos y demás, esa política era una política que le daba respuesta a muchos de los reclamos que la democracia anteriormente o que los gobiernos previos de la democracia no le habían respondido. Creo que eso hace que Eve entienda que la experiencia kirchnerista fue distinta. En mi opinión, creo que esa política de derechos humanos fue una política correcta. Creo que el único punto que merece una discusión sumamente profunda, más allá del caso de Joe Kleiner, que merecería una investigación mucho mayor que la que tuvo, es el tema Milani. Creo que el tema Milani es un tema que sí marcó, por lo menos desde mí, una discusión incluso con Eve, porque Eve acompañó la experiencia de Milani cuando existían, por lo menos desde nuestro punto de vista, sobradas pruebas de que Milani estaba absolutamente involucrado en el proceso de terrorismo del Estado y, en mi opinión, era una operación vinculada a tratar de blanquear la institución militar y de darle la conducción al área de inteligencia del ejército, y me parece que eso no... Creo que todo lo que el kirchnerismo dio en materia de derechos humanos le hizo a Eve conceder en este sentido algo que desde nuestro punto de vista no era correcto. Claro. Eliardo tiene varias preguntas. Igualmente, digo, para mí las equivocaciones que yo puedo ver en el caso de Eve me parecen absolutamente irrelevantes frente a la magnitud del aporte que ella hizo para que nosotros recuperemos la democracia en la Argentina. Eliardo tiene muchas preguntas de tono económico para charlar con vos, Claudio, aprovechando tu sapiencia como economista. Yo te quiero hacer una pregunta política. Después de ver el acto de Cristina en La Plata, después de escucharlo a Máximo Kirchner, después de escucharlo a Alberto, vos sos parte del Frente de Todos, la Unidad Popular está dentro del Frente de Todos. ¿Tiene futuro el Frente de Todos? Mirá, la gestión del gobierno se ha apartado del mandato electoral del 2019. Nosotros con la gestión del gobierno tenemos una distancia muy clara, no la compartimos. Sí tenemos una discusión con buena parte de las fuerzas que lo integran,
que también tienen un malestar mayoritario con la gestión que se viene llevando adelante, y creemos absolutamente que hay que dar dos discusiones. Una, tratar de derrotar una política de ajuste que, como vemos, una vez más no da los resultados que tiene que dar, y por otro lado, que hay que pelear la democratización del frente. Esto es, que existan los mecanismos para dar una discusión interna como corresponde. Eso implica el mantenimiento de las PASO y, bueno, y la necesidad de construir un polo de acumulación política y social que permita plantear una perspectiva política en el 2023 totalmente diferente a la que se ha seguido hasta ahora. El viernes el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, rompió el silencio, hizo declaraciones muy críticas con respecto a Máximo Kirchner, pero también contó cómo fue en los momentos previos a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Contó que 4 días antes de la firma del acuerdo, Cristina dejó de atenderle el teléfono, que él venía informándole tanto a Alberto como a Cristina sobre las negociaciones, y dijo: Cristina se corrió en ese momento, Alberto gobernó o Alberto condujo. ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones de Guzmán? Las declaraciones de Guzmán me parecieron lamentables. Me parece que una persona que nos dejó en la coyuntura, que nos dejó con un déficit en materia de reservas que él permitió que ocurriese, con niveles de crisis en materia fiscal que él permitió que ocurriesen, y en un proceso de negociación sobre el tema del endeudamiento que fue absolutamente equivocado, que no aprovechó en ningún momento el conjunto de irregularidades que el endeudamiento tenía para dar una discusión diferente, y que además, cuando comenzó la crisis, en particular en base al monumental endeudamiento interno que él mismo promovió sobre el Estado argentino, en lugar de bancársela, porque tenía que ver con su propia política, se rajó. Y en ese marco agravó el cuadro de la crisis. Así que en ese contexto, que salga a vertir este tipo de opiniones me parecieron lamentables. En segundo lugar, sobre el tema de la discusión sobre el acuerdo, más allá de todo lo que debería haberse hecho en materia de investigación y no se hizo, él mintió. Quizás por esa razón dejaron de atenderle el teléfono. ¿Cuándo mintió? Mintió porque desde siempre él dijo que estaba reestructurando la deuda. Y no la estaba reestructurando. Lo que hizo fue tomar otra deuda para pagar la deuda vieja. Es decir, refinanció, no reestructuró absolutamente nada. Eso se supo a último momento, violentando absolutamente todos los códigos, porque no lo sabía absolutamente nadie, ni el propio presidente de la Nación. Por lo tanto, digo, la verdad que este señor, que ha hecho un verdadero desastre y que nos dejó en una situación crítica, que se ponga a opinar ahora como si él estuviera del lado de los que propiciaron alguna salida virtuosa para la Argentina, cuando además fue el protagonista de un proceso de recuperación de la economía argentina del cual no se enteró la mayor parte de la población, porque permitió una experiencia inflacionaria y un modo de manejo de las cuentas públicas que implicó que la distribución del ingreso se hiciera cada vez más regresiva. Y consecuentemente, digamos, mientras la economía crecía 10 puntos, la masa de salario perdía 13 dentro del total de la participación del ingreso. Consecuentemente, digo, la verdad que no tiene razones para hablar. La lógica sería que se callara. El acuerdo, que tenga autoridad moral siquiera para hablar de lo que está hablando. Claudio, ¿el acuerdo con el FMI fue el punto de ruptura dentro del Frente de Todos? Yo creo que la señal respecto a los problemas que tenía el Frente la da la gente, la da la elección del 2021, cuando hay 5 millones de votantes menos que los que habíamos tenido en el 2019. Ahí hay una señal para rectificar el rumbo. Y se venían dando una serie de discusiones. Yo era protagonista de esa discusión, la propia vicepresidenta también, señalando que el rumbo tenía que ser otro y puntualmente que la negociación con el fondo tenía que tener otras características. En lugar de hacer eso, se siguió avanzando y se fue a un acuerdo que se sacó con forceps, que no era compartido por el Frente, que si además, yo te diría que si
el conjunto de los legisladores del Frente hubieran votado en función de su conciencia y no de lo que le marcaba el disciplinamiento, la cantidad de votos negativos que hubiera habido por parte del propio Frente de Todos hubieran sido muchos más todavía que los que fueron. Entonces, creo que se forzó. Creo que fueron 30 votos el Frente de Todos. Claro, podrían haber sido muchísimos más. Lo que pasa que, bueno, todos sabemos que acá hay alineamientos y demás, y en función de eso, algunos mantuvieron la disciplina, más allá de que no estaban de acuerdo. Se escucharon frases como que voto con la nariz tapada, o distintos tipos de cosas. La verdad, haber forzado esto produjo, sí, digamos, habíamos tenido una pérdida de la mayoría electoral, que esto ya era un problema. Lo que marcó el acuerdo con el fondo es la ruptura en la orgánica del Frente. Claro. Ahora, Directamente, y a partir de allí encima terminamos teniendo luego un acuerdo que no tenía nada que ver con lo que se había discutido, e incluso yo estuve hace muy poco como parte de la conducción de nuestro partido con el gobernador Kicillof, y él mismo nos transmite que el día anterior o 48 horas antes había estado con el presidente y con Guzmán, y que le habían dicho que nada de lo que terminó siendo era. O sea que en realidad lo de Guzmán es lamentable. Ahora, Claudio, desde ese entonces hasta el día de la fecha, tanto Bataki, que estuvo muy poco tiempo, como Massa, han ajustado su política económica a ese acuerdo con el fondo. De hecho, Massa está haciendo un ajuste mucho más agresivo que el que hizo Guzmán, con una segmentación de tarifas que alcanza a más personas, con el achique del déficit fiscal de forma más rápida, ajuste de partidas presupuestarias. ¿Cómo evalúas la política económica hoy por hoy del Frente de Todos? Bueno, como dije antes, nosotros tomamos distancia a partir de la asunción de Massa, en donde realmente nosotros creemos que ahí pasó algo más, no solamente asumió un ministro de Economía, hubo en gran medida, casi te diría, un cambio en el dispositivo institucional, una suerte de golpe blando, hubo un desplazamiento prácticamente del presidente de la Nación del centro del dispositivo político del Frente, y hubo un silenciamiento de la vicepresidenta de la Nación, y se colocó en el centro a un actor que es Massa y el Frente Renovador, que en realidad es el actor que tiene mejores vínculos con el propio poder económico que estaba desestabilizando al gobierno, y con los propios Estados Unidos. Pero la vicepresidenta, Máximo Kirchner, los dos destacan a Sergio Massa, ¿no? Públicamente. Bueno, eso es una discusión con ellos. Estoy planteando lo que nosotros entendemos. Es más, nosotros creemos que más allá de que hay algunos rasgos de la crisis que se contuvieron, los elementos que hicieron posible la crisis de junio, y que dio por resultado que Massa esté hoy gobernando como gobierna, siguen presentes. Los problemas en materia de reservas los seguimos teniendo. El problema de una deuda pública a nivel con el sistema financiero local o con los grandes capitales locales sigue estando al orden del día, y con problemas que se van agravando, o sea, se ha agravado, y con problemas que se van agravando a medida que nos acercamos al calendario electoral. Tenemos renegociaciones cada vez con plazos más cortos, con tasas más altas, que van a contramano incluso de las pautas inflacionarias que se están planteando. O sea, la verdad que el escenario es un escenario complicado. Han aparecido solamente dos cuestiones que yo creo que brindan condiciones para estabilizar la situación y plantear una estrategia de salida virtuosa. Una es el swap con China, que se amplió y le da margen para disponer de 5.000 millones de dólares más, lo cual me parece que le permite tener capacidad de control sobre el mercado cambiario. Y en segundo lugar, el triunfo de Lula en Brasil. El triunfo de Lula en Brasil y el gobierno de Lula a partir de enero, en un Brasil que tiene 400.000 millones de dólares de reservas, es una posibilidad para que exista
un convenio bilateral en donde Brasil pueda aportarnos financiamiento en divisas y al mismo tiempo nosotros darle abastecimiento energético. Esto es una posibilidad concreta que permitiría planchar la situación en el mercado cambiario, controlándolo adecuadamente y poner en marcha lo que necesitamos y que hasta ahora no se ha hecho, que es un programa integral de carácter antiinflacionario, un programa popular antiinflacionario que combine el congelamiento de precios con la recomposición de los ingresos. Esto hasta ahora no se ha hecho porque se cumple con el fondo. El acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario, por eso es que hasta ahora, a pesar de lo que se viene haciendo, el impacto de la inflación sigue siendo el que es. Nosotros necesitamos tomar distancia de ese acuerdo para poder ocuparnos del problema principal, que tiene que ver con lo que vos planteabas antes, porque la razón del enfriamiento es que en tanto nosotros tengamos una economía que vuela al 100% anual, en tanto no paremos esto, no hay modo de recomponer poder adquisitivo alguno, ni siquiera aquellos que pueden empardar la situación con convenios que están en la misma situación, logran hacerlo, porque son aumentos escalonados que siempre llegan después que los precios. Y es más, en octubre tuviste 6,3, pero tuviste 9% en la canasta de pobreza, 9% en la canasta de indigencia. Estamos en un escalón arriba en materia de pobreza y de hambre respecto a lo que ocurría antes de la crisis de Macri y de la pandemia. En aquel momento tenías una tasa de pobreza del 30-32, hoy estamos en promedio del 37 y el segundo trimestre del 2022 fue 38,2. Con una economía más grande que la que había en el 2019 tenemos la misma pobreza que con la que se fue Macri. Y con una economía más grande tenemos casi 9% de indigencia cuando estaba en torno al 6% el promedio de la etapa anterior. Entonces, acá digamos, si uno mantiene esta tasa, no hay ampliación del poder, no hay mejora del poder adquisitivo, el mercado interno se achica, se desaceleran las ventas y se enfría la producción, que es lo que está ocurriendo. Y vamos a un proceso de estancamiento si esto no se revierte. Claudio, te hago la última. Con una inflación anual del 100%, porque es la que vamos a tener, fíjate que las jubilaciones en diciembre van a haber subido 72,5, los jubilados perdieron prácticamente 24, 25 puntos de poder adquisitivo. El haber jubilatorio perdió eso, hubo compensaciones con los bonos, sí. Pero efectivamente el haber perdió eso. Los trabajadores, gran parte de los trabajadores bajo convenio perdieron frente a la inflación, y ni te digo los monotributistas, los que están en la economía informal. Y con un agregado, en el último trimestre del 2022, la economía generó 529.000 puestos de trabajo, de los cuales 400.000 fueron asalariados en negro, claro, con salarios de 35.000 y 40.000 pesos. Ese tipo de funcionamiento y de creación de empleo perpetúa la situación de pobreza y la amplía, porque no permite compensar, aún creando empleo, porque la economía sí está funcionando. Ahora, está funcionando con niveles de desigualdad distributiva que amplificaron la que ya se había agravado en la etapa de Macri. La pregunta era si con esos números que están tan negativos, el Frente de Todos puede tener una chance electoral. La chance electoral es si, aprovechando estas dos condiciones que acabo de mencionar, lo que ha sido el swap con China y lo que es el tema de la posibilidad de un acuerdo con Brasil, nosotros encaramos en serio la puesta en marcha de un programa popular antiinflacionario. ¿Con Alberto o sin Alberto? ¿Eh? ¿Con Alberto o sin Alberto? No. Eso con el gobierno que tenemos. Digo, este gobierno, que yo creo que es el que va a terminar en el 2023, este gobierno tiene que mostrar claramente un rumbo que se hace cargo de aquella razón principal por la cual fue votado, que es recomponer las condiciones de vida que fueron destrozadas por el gobierno anterior. Bueno, no, yo decía con Alberto, porque Alberto Massa es una cosa, Cristina es otra, digo, o Kicillof, digo, cambiaría mucho. Pero ahora estamos hablando, vos me preguntás por la chance electoral. Sí, la chance electoral la tenés que empezar a construir con este gobierno. Esto hay que mostrarlo ahora, para tener condiciones para una perspectiva electoral exitosa. De lo contrario, habrá que confrontar con este gobierno y construir una expresión política diferente.